Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas. Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, el programa de la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Hoy vamos a volver la vista atrás, pero solo unas pocas semanas, para recordar la visita tan especial que tuvimos la suerte de presenciar los españoles a principios del mes de junio de 2026. Este programa lo vamos a dedicar al viaje apostólico del Papa León XIV a España, que como todos nuestros oyentes saben, tuvo lugar el pasado entre los días 6 y 12 de junio. Durante varios días, la atención de millones de personas se centró en los mensajes, encuentros y gestos de un viaje que ha dejado una profunda huella tanto en la Iglesia como en la sociedad española. Madrid, Barcelona y las Islas Canarias fueron escenario de encuentros con autoridades políticas, representantes de la cultura, jóvenes, agentes sociales, migrantes, voluntarios y comunidades eclesiales. El viaje permitió conocer mejor el perfil de un pontífice que ha situado desde el inicio de su ministerio la dignidad de la persona humana, la fraternidad y el diálogo entre los ejes fundamentales de su magisterio. Para ello nos acompaña el director del programa, Juan Ignacio Grande, secretario general del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Muy buenas, Clara, muy buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por estar ahí una vez más en un programa como el nuestro, dedicado a la doctrina social de la Iglesia. Y pensamos que es el momento de analizar, como bien ha dicho Clara, nos vamos a echar la mirada hacia atrás, pero no con mucho tiempo. Es el momento de analizar con cierta profundidad los discursos pronunciados por el Papa y hacerlo desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Creo que esta visita ha sido muy relevante, tanto como es evidente, por suponer, la visita del sucesor de Pedro a nuestro país, lo que esto significa a nivel espiritual, religioso para nosotros, sino también por todo lo que nos ha dejado, todo el legado que nos ha dejado. Una luminosa reflexión sobre la convivencia humana, sobre el papel de las instituciones, la responsabilidad ciudadana, nuestra responsabilidad como cristianos, como católicos, la necesidad de construir una sociedad más justa. Bueno, todos ellos temas, sin duda, de la doctrina social de la Iglesia. Además, en este programa queremos hacer una mención especial a la carta encíclica promulgada en mayo de este año, Magnificat Humanitas, primera encíclica de León XIV, de naturaleza claramente social, una auténtica encíclica de doctrina social de la Iglesia, que viene a engrosar la larga lista de encíclicas sociales promulgadas por sus predecesores. El mismo León XIV en la encíclica los recuerda y los sintetiza, formando el grueso de su primera parte de la encíclica. Quiero anticiparles que en este programa de Todo lo puedo en aquel que me conforta, con programa dedicado a la doctrina social de la Iglesia, queremos dedicar una atención especial a dicha encíclica y para ello dedicaremos una serie de programas durante la próxima temporada, a partir de septiembre, a reflexionar con profundidad sobre cada una de las partes de cada encíclica. En el programa de hoy nos acompaña también un colaborador ya habitual de este espacio, David Santos, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo y profesor de Doctrina Social de la Iglesia del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Bienvenido una vez más, David. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias por invitarme. Efectivamente, se hace muy necesario en este programa dedicado a la doctrina social de la Iglesia una atención especial a los discursos del Papa y a la encíclica Magnificat Humanitas, tal como acaba de decir Juan Ignacio. Entonces, primero con respecto a la visita, añadiría que ha sido también una visita profundamente pastoral. El Papa habló a toda la sociedad
pero lo hizo siempre desde una mirada muy cercana a las personas concretas. Y creo que esto ha sido muy, muy visible. Es una visita que no ha dejado indiferente desde el punto de vista personal prácticamente a nadie. Entonces, esto se ve también porque alternó encuentros institucionales con visitas a personas sin hogar, a migrantes, a jóvenes o a iniciativas sociales. Entonces, toda esa combinación es precisamente una de las características más importantes de la doctrina social de la Iglesia, como hemos visto aquí en algunos otros programas anteriores. Comencemos quizá por la que sería la cuestión fundamental aquí. ¿Cuál diríais que fue el mensaje central de León XIV durante su viaje apostólico a España? Pues sí, Clara, sin duda hubo muchos mensajes, todos ellos muy importantes. Pero por si he de elegir alguno, si puedo destacar alguno, creo que puede resumirse en una idea muy sencilla de formular. Poner a Dios, a Cristo y a la persona humana en el centro. Un reto muy grande y a veces de mucha dificultad o complejidad, ¿no? Pero que sin duda debe alentar, debe iluminar, debe empujarnos, ilusionarnos en nuestros trabajos. Toda la visita estuvo construida alrededor de esta convicción. En sus encuentros, como has dicho, ante una variopinta representación de la población española y eclesial, con representantes políticos, económicos, culturales, con voluntarios, con jóvenes, familias, migrantes, diversas comunidades eclesiales, León XIV insistió repetidamente en que toda organización social debe estar al servicio de Dios y de la persona humana y no al contrario. Sabemos, lo hemos dicho muchas veces en este programa, que esta es una idea central de la doctrina social de la Iglesia. La persona humana es principio, es sujeto, es fin de toda la vida social. Es decir, las instituciones, la economía, la política, la cultura, deben orientarse al desarrollo integral de cada ser humano. Fijaos cómo lo expresó ya a los periodistas que le acompañaron en el vuelo de Roma a Madrid. Nos dice el Papa, una visita apostólica es venir a encontrar a los fieles, a celebrar la fe, a anunciar el mensaje de Jesucristo. Pero al mismo tiempo es saludar a todos, a toda la sociedad, porque la Iglesia tiene un mensaje para todos. Compartiendo la alegría de la fe, podemos dar un mensaje muy bueno. Todo para vivir la fe y para anunciar el mensaje del amor de Dios, de la caridad y del respeto por cada ser humano. Sí, yo, si me permitís, también destacaría, en parte relacionado con esto, otro aspecto muy importante en sus discursos, digamos la parte comunitaria, la llamada a formar comunidad y a reconstruir vínculos humanos. A lo largo de todo el viaje aparecieron continuamente expresiones como encuentro, fraternidad, reconciliación, escucha, participación, diálogo. Muchas de estas expresiones nos recuerdan al Papa Francisco. En este caso, el Papa percibe que muchas sociedades occidentales viven una gran crisis de cohesión. Existe mayor comunicación tecnológica que nunca, pero al mismo tiempo aumentan la soledad, la polarización y la desconfianza mutua. Por eso yo creo que insistió en que la reconstrucción de los vínculos sociales, este aspecto comunitario que es tan esencial en la doctrina social de la Iglesia, es una tarea urgente para nosotros ahora. Desde luego. Y entonces, esto quizá puede indicar que la visita no fue únicamente religiosa, ¿no? Así es. Fue también una reflexión sobre la convivencia democrática, la cohesión social, hacer comunidad, como nos ha dicho David, la construcción del bien común. Nos habló también de nuestra propia identidad española, como en sus raíces cristianas, la reconciliación, la libertad, la educación. Nos habló de Europa, nos habló también de los retos tecnológicos de nuestro tiempo. Quisiéramos en este programa destacar principalmente que el Papa no solo se quedó en los aspectos circunstanciales, ¿no? O los temas o las situaciones, ¿no? Sino que
puso el acento en la raíz de los problemas, de las cuestiones que hoy tenemos planteadas. Nos habla del cimiento sobre el que se debe construir la sociedad y sobre el que hay que trabajar para afrontar esos problemas, los problemas políticos, los problemas culturales, económicos, sociales. Y esta raíz, este cimiento, no es otro que de índole espiritual y antropológico, y que se expresa en la historia y la cultura, como repitieron insistentemente sus predecesores, y como también hemos recordado muchas veces en nuestro programa. Y en este sentido, hemos de destacar un discurso que creemos que ha pasado bastante desapercibido, pero que creemos que es crucial para entender el planteamiento del Papa. Creo que es el discurso, además, que da unidad al resto de discursos, porque vemos que en los distintos discursos todo conforma un sistema de que es el mensaje que ha venido a transmitirnos el Papa, ¿no? Sin duda se ha hablado mucho del discurso ante el Parlamento español, ante el mundo de la cultura, del arte, del deporte, ante instituciones de iniciativa social y caritativa, o sus discursos sobre inmigración, que, como dije antes, iremos tratando en este programa. Pero creo que no nos hemos detenido lo suficiente en el discurso que pronunció en su encuentro ante las autoridades políticas, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Este discurso, como recordarán, fue pronunciado también ante los reyes de España en el Palacio Real, muy al comienzo de su visita. Es un discurso de altísimo contenido espiritual y quizá, a lo mejor por eso y por su falta de comprensión, no ha sido destacado como corresponde a su importancia. Sí, yo creo que podemos decir que en este discurso el Papa efectivamente nos marca en general el camino a seguir, y que este será repetidamente el acento que vaya a utilizar de un modo u otro en el resto de los discursos, ya de un modo más aplicado a los distintos temas específicos de cada uno de ellos. En este discurso, León XIV comienza recordando que España lleva casi 2000 años acogiendo el Evangelio y menciona la tradición jacobea como un elemento fundamental de la identidad histórica de nuestro país, pero también advierte que esta identidad española no puede reducirse exclusivamente a sus raíces cristianas. Pues sin duda, es lo que no quiere transmitir el Papa es una visión muy equilibrada. El Papa, como no puede ser de otra forma, reconoce que el cristianismo ha moldeado profundamente la cultura española. Su arte, sus fiestas, sus tradiciones populares, su sensibilidad colectiva. Pero al mismo tiempo, el Papa evita una lectura excluyente de la historia. Está diciendo, por un lado, que la fe forma parte esencial de España, sin agotar toda su realidad. Sí, y además introduce una idea que es muy contemporánea, que las sociedades son complejas, que están formadas por múltiples capas y que, por tanto, conviene rechazar los relatos simplificadores y conviene reivindicar, como hace el Papa, una comprensión de la unidad en la pluralidad de la identidad nacional. Digamos que es una postura especialmente relevante en un momento de fuertes polarizaciones políticas y culturales. Y en este sentido también uno de los mensajes centrales del discurso es que la cultura del encuentro produce estabilidad y prosperidad, mientras que la cultura del enfrentamiento genera división. Sin duda, León XIV afirma que España ha encontrado y sigue encontrando sus mejores momentos históricos cuando apuesta por el diálogo y la cooperación. Y este es un mensaje dirigido a todos, a los políticos, pero a la sociedad civil en general, a todos nosotros. Fíjate, Clara, qué mensaje tan necesario nos traslada. Leo, cita textual de la encíclica: el mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad. Y añade: la verdad es siempre más grande que nosotros, y por eso nos sorprende, por eso nos atrae hacia caminos de purificación y reconciliación, en los que el diálogo con los demás
y con Dios se vuelve fundamental. Bueno, y por supuesto no es casual que se cite, como decía yo antes, en el uso del lenguaje, ¿no?, al propio Papa Francisco, cuando recuerda que en la tensión bipolar entre la idea y la realidad es siempre superior a la idea. Entonces, como decía, entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso, decía el Papa, vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. Es decir, como veis, está advirtiendo contra todas esas ideologías que pretenden imponer interpretaciones cerradas de la realidad. La reconciliación exige escuchar los hechos, escuchar a las personas y reconocer la complejidad de la realidad que se plasma en la historia. Nosotros hemos visto en otros episodios, en otros programas, que esta es precisamente la metodología de la doctrina social de la Iglesia. Lo primero es ver, escuchar a las personas, conocer la complejidad de la realidad que se plasma en la historia. El pontífice dedica una parte importante también de su discurso a dos grandes santos españoles, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. ¿Qué papel desempeñan ellos en su argumentación? Pues representan una espiritualidad profundamente realista, en la línea de lo que decíamos antes, ¿no?, en la línea de principios que nos recordaba antes David. León XIV habla de una mística con los ojos abiertos. Cuando habla de estos dos santos, nos muestran estos santos una mística con los ojos abiertos. Es decir, una mística que no está ajena a la historia, sino que por el contrario nos quiere llevar a la raíz de las cuestiones, al corazón de la realidad, siendo conscientes que lo nuestro no es huir del mundo, sino interpretar sus cambios, soportar las tensiones que hacen tan oscura nuestra época, para transformarlo, ese mundo, a los ojos de Dios. En definitiva, llevar la luz de Dios. En ese sentido, es especialmente significativa la referencia que hace el Papa León XIV a la noche oscura de San Juan de la Cruz. El Papa la utiliza como metáfora de nuestro tiempo, un tiempo de incertidumbre, de desorientación, de crisis culturales, tecnológicas, políticas, pero insiste en que precisamente en esas noches pueden surgir nuevos caminos de esperanza. Y bueno, y Teresa de Ávila aporta también una imagen muy poderosa, ¿no?, la conocida del castillo interior. El mensaje que sin una vida interior sólida resulta difícil construir prácticamente nada, y mucho menos sociedades libres y pacíficas. Es una reflexión muy contracultural en una época marcada como la nuestra por la inmediatez y la superficialidad. Hay otro aspecto que puede resultar interesante para nuestros oyentes, creo, que es la defensa explícita que hizo León XIV de la libertad religiosa y de conciencia, vinculada siempre a la dignidad humana. Sí, para León XIV la libertad religiosa no es un privilegio de los creyentes, sino una dimensión fundamental de la persona. Forma parte de esa búsqueda de la verdad que caracteriza a todo ser humano, a toda persona. Sí, bueno, y además conecta esa idea con la educación, ¿no? El Papa reclama la importancia de la escuela, de la universidad, de la investigación, con más cultura, con más capacidad crítica. Digamos que su preocupación es que las sociedades democráticas pueden debilitarse cuando disminuyen los espacios de reflexión y formación. El discurso contiene también una reflexión muy actual sobre las nuevas tecnologías, ¿no es así? Así es, León XIV, como ya hemos hablado en este programa en alguna otra ocasión, advierte que el entorno digital puede aumentar los prejuicios, debilitar el pensamiento crítico, favorecer la división, la polarización. No condena la tecnología,
pero sí llama a gobernarla desde criterios éticos, es decir, hace un discurso muy medido, muy yendo a la profundidad de los problemas. No es un mensaje meramente reactivo ante las dificultades, problemas que pueden surgir en el uso de esa tecnología. Es decir, no la condena, pero sí llama a que nuestra libertad debe ir dirigida a dominarla según criterios éticos, ¿no? Que no nos domine, sino que nosotros la dominemos. Sí, bueno, y si me permitís, eso enlaza con una idea constante en la doctrina social de la Iglesia, que el progreso técnico debe estar al servicio de la persona humana y no al revés. Cuando se pierde, digamos, este criterio de discernimiento, aparecen riesgos sociales y culturales muy serios. Otro momento destacado de este discurso de León XIV, de su primer discurso, de hecho, en España, es quizá cuando recuerda la convivencia histórica entre cristianos, musulmanes y judíos y menciona la Escuela de Traductores de Toledo. Es una referencia muy significativa, Clara. El Papa presenta esa experiencia histórica, esa gran experiencia histórica, como ejemplo de intercambio intelectual y cultural. No niega los conflictos del pasado, pero aquí el Papa quiere subrayar que también existieron espacios de cooperación y transmisión del conocimiento. Bueno, y eso, como es fácil comprender, permite lanzar un mensaje para el presente, ¿no? Una nación madura no construye su futuro buscando enemigos permanentes, sino creando puentes de encuentro. Entonces, esa es una de las lecciones que según el Papa, España puede ofrecer a Europa y al mundo, una lección históricamente muy importante, muy significativa. Lo de los puentes fue también una constante en sus discursos en España. En concreto, hacia el final de este discurso, aparece luego ya con fuerza la cuestión europea. Sí, León XIV considera que Europa tiene una misión muy importante. Aprender a convivir con la complejidad, una cosa que ha hecho Europa en su fundamento judeocristiano grecolatino y ha sido una de las grandes aportaciones de Europa al resto del mundo, ¿no? Frente a esos simplismos identitarios que nos inundan, León XIV, nuestro Papa, propone una cultura del diálogo, como hemos dicho ya, ha dicho David, de crear puentes, acabas de remarcarlo, Clara, de mediar entre los conflictos, de cooperar a nivel internacional. Y bueno, y sitúa a España como uno de los protagonistas de esa vocación europea. El mensaje yo creo que es muy claro. Europa seguirá siendo relevante si es capaz de ofrecer al mundo una propuesta de paz, de encuentro y de respeto a la dignidad humana. Si tuvierais que resumir en una sola frase la esencia de este discurso de León XIV, pronunciado ante representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, ¿cuál elegiríais? Bueno, pues yo diría que es una invitación a recuperar la profundidad espiritual para comprender mejor la realidad. Es decir, apostar por una auténtica conversión espiritual. Y así poder, desde dentro, transformar la realidad, según el sueño de Dios para la humanidad. Esto es una expresión de él, ¿no? La voluntad de Dios para la humanidad. Sí, para ello, un camino imprescindible sería dejar o abandonar los senderos de la ideologización y la polarización por los de la verdad, la realidad, la reconciliación y el encuentro. Este discurso combina historia, espiritualidad, cultura y política para lanzar un mensaje de esperanza y responsabilidad compartida. Sin duda, Juan Ignacio y David, creo que estáis de acuerdo en esto conmigo, se ve la importancia de este discurso. Después de un pequeño momento para la reflexión, volveremos con otros discursos no menos significativos para la doctrina social de la Iglesia pronunciados por el Papa durante su visita a España. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada,
todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza, no vacilaré. Alzo la mirada, eres la roca, da la salvación, en él confío y no temo. En él confío y no temo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde descansar. Por los que cruzan el mar buscando un hogar, para que vean más allá de la tempestad. Por los que buscan la paz Y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde Ya estamos de vuelta en Todo lo puedo en aquel que me conforta con Juan Ignacio Grande, director de nuestro espacio, y David Santos, colaborador habitual de este mismo programa, para reflexionar sobre el significado para la doctrina social de la Iglesia de los discursos del Papa durante su visita a España el pasado mes de junio. No podíamos dejar de poner hoy el himno de esta visita que tanto ha sido aclamado y cuya letra está tan relacionada con lo que hemos hablado antes. Sí, claro, además es que ha triunfado esta canción, creo yo, este himno, ¿no? Porque, vamos, yo lo tengo muy cercano porque tengo a mi nieta de 4 años que la está cantando todos los días y pónmela y ponme esta canción, ¿eh?
Ha calado mucho esta canción. Pero es que es una canción muy buena, muy buena. Creo que sabe entender, o sea, sabe mostrar muy bien lo que decíamos antes al final de la primera parte de nuestro programa, ¿no? Esta canción gira en torno a esa visión trascendente, espiritual, que nos hace levantar la mirada, ¿no? Alzad los ojos, siguiendo esa expresión tan bonita del Señor recogida por San Juan, ¿no? Como les quiere, el Señor quiere a sus discípulos que levanten la mirada, ¿no? Que tengan esa dimensión vertical de los problemas, ¿no? Que nuestro horizonte sea elevado, una mirada al cielo, pero no, como decíamos antes, no en esa mística, ¿no? Abierta, ¿no? Pegada a la tierra, ¿no? No para desentendernos de los problemas reales de nuestro mundo, sino todo lo contrario, para implicarnos en ello, pero desde la perspectiva de Dios, ¿no? Que es la perspectiva del hombre, ¿no? Es la misma perspectiva, dice San Ignacio de Antioquía, ¿no? La gloria de Dios es la gloria del hombre, ¿no? Es la felicidad, la salvación del hombre, poniendo en el centro a la persona humana, como el mismo Dios hace, ¿no? Dando su vida por nosotros, ¿no? Por nuestra felicidad, por nuestra salvación. Y que esto es lo propio de la doctrina social de la Iglesia, como decíamos al principio. Esto pasa por esa recuperación de una espiritualidad encarnada, ¿no? Pegada a la tierra, con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo, si sirve esta imagen, para así afrontar las cuestiones antropológicas, sociales, que se plantean en nuestro mundo, a nuestro alrededor, desde lo más cercano hasta lo más lejano, ¿no? Y en ese mundo convulso y polarizado en el que vivimos. Y hacerlo según la voluntad de Dios, ¿no? El sueño de Dios, para el bien y la salvación del hombre. Otro de los momentos más comentados de esta visita fue el discurso del Papa León XIV ante el Parlamento español. ¿Por qué diríais que tuvo tanta importancia? Porque el Papa planteó una cuestión fundamental acerca del sentido mismo de la acción política. Ante diputados y senadores, afirmó que toda tarea legislativa termina encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana está inspirando esas leyes? ¿Qué tipo de sociedad construyen estas leyes? Con ello, sin duda, estaba recordando, digámoslo así, que las decisiones públicas nunca son completamente neutrales. Siempre expresan una determinada comprensión del ser humano. Y esto va a marcar no solamente el sentido de esa ley, en el sentido del origen de la ley, sino el fin de la ley. ¿Qué pretende esta ley? ¿Qué busca esta ley? Bueno, detrás de esto hay lógicamente una visión muy elevada de la política que quizás pues en este momento la ciudadanía no la percibe así, ¿no? En este momento la política se ve como una cuestión de enfrentamiento, de pura estrategia o diría que hasta de tactismo, de probar todas aquellas cosas rentables para obtener el poder. El Papa yo creo que aquí hiló fino y quiso recordar que la política, aunque parece que lo hayamos olvidado, tiene una dimensión noble, es la de servir, la política como servicio. Esto también lo hemos visto en la tradición de la doctrina social de la Iglesia, es algo absolutamente fundamental. La política es una de las formas más importantes de caridad cuando busca sinceramente su objeto, que es el bien común. Este discurso es también de gran importancia histórica, digamos, porque ha sido el primer discurso de un papa en las Cortes españolas. Y en medio del texto aparece un concepto muy importante. ¿Qué significa realmente el bien común? Bueno, pues no significa la mera utilidad, como decía antes David, no el interés, sino el bien compartido, un bien común. El bien común, según nos dice la doctrina de la Iglesia, ese magisterio tan rico sobre este principio, que es el principio que marca el fin de otros principios, nos dice la doctrina de la Iglesia que es el conjunto de condiciones sociales que nos permiten a las personas, a los grupos, a las comunidades, desarrollar plenamente nuestras capacidades
y permite desarrollar plenamente la misión de cada una de la comunidad, sea una comunidad política, económica, cultural, familiar. Nos marca el fin de la comunidad y nos permiten que esto se haga efectivo, se haga realidad. Son esas condiciones que nos permiten el desarrollo de una vida plenamente humana. Y esto no se identifica simplemente con la riqueza económica, como se hace en una visión materialista, utilitarista, sino que incluye también esos aspectos tan importantes para el bien común, para el desarrollo integral de las personas, como son la educación, la justicia, la participación, tanto política como laboral, como cultural, el acceso a la cultura, una estabilidad institucional, esa oportunidad para todos, para que todos puedan desarrollar la misión dada por Dios para ellos en este mundo, el sentido de sus vidas. Sí, bueno, y algo decisivo, el bien común se mide especialmente por la situación de quienes tienen más dificultades, los más débiles, los más necesitados de la ayuda de los demás. Entonces podríamos decir que una sociedad puede tener excelentes indicadores económicos y sin embargo fracasar en términos de bien común si grandes sectores de la población pues quedan excluidos de todo ese progreso económico. Una cuestión que podría preguntarse uno de nuestros oyentes podría ser, ¿qué hace un papa hablando ante el Parlamento de una democracia moderna? Sí, de hecho, algunas de las voces críticas ha ido por aquí, ¿no? Decir, bueno, pues que en un país no confesional, que hace un papa, un líder espiritual, hablando en un parlamento que se presume que debe ser neutral frente a los valores religiosos. Bueno, pues el Papa es consciente de esto, ¿no? Y responde a esta cuestión inmediatamente, ¿no? Afirma que nos dice que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro es como principio y fundamento de unidad de los obispos y de los fieles, y esto coloca a la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Esto además debe llevar al pontífice a ser un gesto de cercanía hacia los distintos países, ¿no? En concreto España, ¿no? En el marco de esa mutua cooperación entre creyentes, no creyentes, y a ofrecer esa palabra universal, ¿no? Que es el servicio a la persona humana, ¿no? Y esto nos concierne a todos, independientemente de nuestras creencias, el bien de la persona. La Iglesia camina con la humanidad, nos dice el Papa León. Comparte sus mismas esperanzas, nuestras mismas esperanzas. Sale al paso como maestra de enseñanza, pero también sale al paso de las heridas, ¿no? Como heredera de ese médico de almas, ¿no? De cuerpos de almas que era Jesucristo, ¿no? Escucha los interrogantes de cada época, porque así lo recibe del propio Jesucristo, ¿no? Y se deja llamar, interpelar, sensibilizar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. De ahí que, como hemos dicho tantas veces en este programa, que la Iglesia quiera ofrecer su doctrina social de la Iglesia a todos los hombres de buena voluntad. La Iglesia, haciendo esto, es consciente también que debe respetar plenamente la autonomía de las instituciones políticas y la legítima responsabilidad de quienes legislan, esto que llamamos en doctrina de la Iglesia el principio de laicidad, a diferencia de ese laicismo, que es el malentendimiento de ese principio de laicidad. Y añade que la Iglesia quiere contribuir al bien común, recordando aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. La Iglesia no viene a sustituir a la política, sino a iluminarla, a orientarla, desde una visión, de su visión de la persona humana. Esta es una idea clásica de la doctrina social, ¿no, David? Sí, exactamente. Desde Gaudium et Spes hasta nuestros días,
La Iglesia defiende la legítima autonomía de esta esfera política, pero también recuerda que toda organización social debe estar al servicio de la persona. Y bueno, me parece muy significativo que el Papa formule una pregunta esencial para cualquier legislador, que es esto que decía Juan Ignacio hace un momento: ¿qué concepción del ser humano inspira nuestras leyes? ¿Y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Porque las leyes nunca son neutrales, siempre expresan una determinada visión de la dignidad humana. Este parece ser el concepto más repetido en todo el discurso, la dignidad humana. Así es, la dignidad humana es el principio central de toda la doctrina social de la Iglesia. León XIV insiste en que la dignidad existe antes que el Estado y antes que cualquier mayoría política. Esta dignidad no es una concesión del poder. Pertenece a toda persona por el simple hecho de existir. Es un don que recibe todo ser humano directamente de Dios, ¿no? Y que Dios se lo da a cada una de las personas, sin distinciones, sin discriminaciones. León XIV conecta también esta idea con la tradición española. Sí, bueno, es significativo, efectivamente. Dedica varios párrafos, por ejemplo, a la Escuela de Salamanca y a Francisco de Vitoria, pasando por el Quijote y por Unamuno. Recuerda que desde Salamanca surgió una de las primeras formulaciones modernas de los derechos de la persona, del valor irreductible de todo ser humano y de los límites morales del poder político. Contribuyeron a formar todos ellos una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano es sujeto de derechos y de deberes. Sí, David, y este anhelo sigue presente hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la auténtica medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Voy a leer unas palabras, ¿no?, de él, del Papa, de este discurso, que me parecen especialmente relevantes y que es un poco hacia donde nos quiere llevar, ¿no? España debe recuperar esa mirada del ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político. Debe recuperar esa mirada, no como una pieza, nos dice, ¿no?, sino como una criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad, que ninguna realidad temporal, ya sea política, económica, cultural, social, logra extinguir. Dice León, en una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Aquí aparece un mensaje muy actual. El Papa advierte que el avance tecnológico, la inteligencia artificial o la biomedicina, toda la medicina en el ámbito de la vida y de la salud, generan enormes oportunidades, sin duda, pero también exige preguntarnos constantemente qué lugar ocupa la persona humana. La técnica debe servir al hombre, no al revés. Es decir, progreso sí, pero con criterios éticos. Exacto. La doctrina social de la Iglesia siempre ha defendido que la técnica necesita orientación moral. Sí, y así nos dice que el progreso ofrece posibilidades admirables y hoy lo vemos de modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Pero la tecnología, sigue diciendo el Papa, en sí misma no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Y por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones y cómo se plantean hoy. De manera nueva, en la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política y el bien común. Quizá otro de los momentos más contundentes del discurso, y a pesar de esto fue muy aplaudido durante 7 minutos, es cuando habla de la defensa de la vida,
Sí, muy llamativo ese aplauso de tantos minutos, cuando evidentemente esto era dar en la línea de flotación Una colleja, en toda una regla. colleja muy grande a todas las medidas legislativas que partidos de distinto signo han ido aprobando en nuestro Parlamento durante estos años. Y ahí los tienes, aplaudiendo. No sé, la hipocresía creo que ronda bastante por sus fueros en nuestro Parlamento, ¿no? Claro, León XIV denuncia lo que, en palabras del Papa Francisco, insistía el Papa Francisco, la cultura del descarte. Una expresión heredada del Papa Francisco, ¿no? Afirma que una sociedad justa debe proteger especialmente al no nacido, al anciano, al enfermo, a todos los vulnerables. Ya lo decía Juan Pablo II, ¿no? La grandeza moral de una nación se mide por cómo trata a quienes más necesitan protección. Otro asunto relevante en este sentido también es la familia. Sí, efectivamente la presenta como la primera comunidad humana y la primera escuela de convivencia. Aquí realmente lo que encontramos es el principio de subsidiariedad, en el que hemos estado hablando en otras ocasiones. El Estado no sustituye a la familia, sino que debe apoyarla para que pueda cumplir su misión educativa y social. Y también nos habla Papa León XIV de educación. Sí, y además lo hace de manera muy clara. Recuerda que los padres poseen un derecho primario inalienable a elegir la educación de sus hijos. La escuela es una aliada indispensable, pero no puede sustituir en modo alguno la responsabilidad originaria de la familia. En sus palabras, León XIV dedica una atención importante al fenómeno migratorio, aunque sería después en Canarias donde ya abordaría más a fondo esta cuestión, ¿no? Sí, todos sabemos que ha sido uno de los temas estrella, ¿no?, de esta visita. De hecho, él un poco coge la estela del Papa Francisco a la hora de decir voy a España. El Papa Francisco ya había dicho que quería venir a España, quería venir a Canarias, ¿no? Y el Papa León XIV pues recoge ese testimonio, ¿no? Ese testigo, ¿no? Ese testigo del Papa Francisco, ¿no? Claro, el fenómeno migratorio no puede ser de otra forma, es una de las grandes cuestiones morales de nuestro tiempo. Como ha dicho Clara, pues lo hará luego, ¿no?, en otros discursos de este viaje, especialmente los pronunciados en su visita a las Islas Canarias. Y como ya anticipé antes, pues que evidentemente tendremos que dedicar algún programa, algún monográfico, ¿no?, a este tema con más profundidad, ¿no? Por el momento podemos decir que el Papa rechaza reducir las migraciones a una mera cuestión económica o demográfica. Habla ante todo de personas concretas, con historias y sufrimientos concretos. ¿Qué aporta aquí la doctrina social de la Iglesia? Pues dos principios complementarios. Por un lado, la acogida y la integración de quienes emigran, y por otra parte, el derecho a no emigrar. El derecho a encontrar condiciones dignas de vida en el propio país, porque el que tengan que salir del país, en un principio, es algo no deseable, no querido, es un mal. Sí, bueno, además insiste en que ninguna nación puede afrontar sola este reto. Es decir, esto no es el problema de un país. En este caso estamos hablando de España, pero no es un problema solo de España, es un llamamiento el que se hace a la solidaridad internacional y a la cooperación entre todos los estados. Desde el Parlamento, yo creo que León XIV sabía que le estaba hablando a toda Europa y me atrevería a decir que también a todo Occidente. La última parte del discurso tiene un tono especialmente profético. Sí, el Papa León XIV sabe que todo papa de alguna forma tiene que ser profeta en su tierra, ¿no? De hecho, pues es el encargo de Jesucristo, ¿no?, a Pedro. Y León XIV pues aquí nos deja muy claro, ¿no?, que algo que evidentemente todos vemos día tras día, ¿no?, que vivimos en un mundo sumido en una profunda crisis cultural y espiritual, y que se manifiesta en múltiples formas de violencia, de polarización, de desconfianza recíproca. Y que frente a esto propone una cultura del encuentro, del diálogo, de auténtica amistad cívica, ¿no?
que es lo que hará que sea el amor la dimensión, lo que mueva, ¿no?, los hilos de este mundo, ¿no?, las estructuras de este mundo, ¿no? Incluso critica la lógica del rearme. Sí, claro. Señala que, digamos, la verdadera seguridad solo puede nacer de la justicia, del derecho internacional y de la negociación, no de la acumulación de armas. Y bueno, y también alerta sobre el uso militar de la inteligencia artificial y reclama pues una vigilancia ética muy rigurosa en este terreno. Ya llegando a las últimas líneas de este discurso, León XIV concluye con una defensa de la libertad religiosa. Una libertad fundamental en cualquier democracia, que está al nivel de ese núcleo esencial, ¿no?, de las libertades, que es la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. El Papa sostiene que en una sociedad verdaderamente libre no se puede excluir, no se debe excluir la dimensión religiosa del espacio público. Que se deben respetar todas las convicciones y no solo es un mero respeto, sino que debe permitir, posibilitar que los creyentes participen plenamente en la vida social desde sus principios. La fe, dice el Papa, no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones. No se trata de imponer, se trata de proponer, decía el Papa San Juan Pablo II. Sin embargo, tampoco la fe puede ser relegada al silencio, como si fuese irrelevante para la vida de los pueblos. Para terminar, me gustaría pediros, David, Juan Ignacio, una idea clave que los oyentes deban recordar de este discurso. Pues yo me quedaría con esta afirmación. La política es verdaderamente noble cuando está al servicio de la dignidad de toda persona. La política necesita reconocer la medida que la precede y la supera. Y por eso, junto a las respuestas técnicas, las reformas legales, hace falta también una renovación espiritual y moral. Bueno, pues yo me quedo con esto de que ninguna mayoría democrática puede justificar aquello que atente contra la dignidad humana. Esa es la gran lección que yo creo que León XIV recupera precisamente de lo que mencionábamos antes, de la tradición de la Escuela de Salamanca para nuestro tiempo. Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada. La alcanza cuando, además de ser válida en su forma, digámoslo así, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. Quizá pueda resumirse todo este discurso en una sola pregunta, que sería: ¿están nuestras instituciones al servicio de la persona o la persona al servicio de las instituciones? El Papa León XIV invita a España a responder desde sus mejores tradiciones culturales, jurídicas y espirituales. Muchas gracias a Juan Ignacio Grande, director del programa, y a David Santos, profesor de Doctrina Social de la Iglesia del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Y gracias a vosotros, oyentes, por acompañarnos un viernes más. Con esto llegamos al final de nuestro programa, siendo conscientes de que se nos han quedado discursos en el tintero, pero como anticipábamos, serán objeto de futuros programas aquí, en Todo lo Puedo, en Aquel que me conforta. Gracias a quien hace esto posible también, la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Os recordamos que podéis volver a escuchar este y todos los programas anteriores en la web de radiomaria.es, en el apartado de podcast, o solicitarlos en el correo pedidosdeprogramas@radiomaria.es. También podéis escribirnos a doctrinasocial@radiomaria.es o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo de Clara González. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas.